Buenos días con todos los presentes. Vamos a iniciar con este video formativo de parte de alumnos agustinos de la Escuela Profesional de Derecho. Este proyecto es presentado por Chacaya Calcina Victoria Andrea, por Cruz Wilca Giovanni Salvador, por Machaca Quispe Nelly, por Mamani Ramos Katia, por Martínez Velasco Anthony Saúl, por Tito Quispe Magali y por Venturo Rodríguez Charon Yamil, en el curso de Criminología y Victimología, seguido por la profesora Rosa María Silva. Prosigue, compañera. Reiterados los saludos para la docente del curso y también para todos los que nos están eh, escuchando y viendo. Eh, para iniciar con nuestro tema, que es violencia de género, es necesario saber a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género, es decir, cuál es su concepción. Y para esto hemos visto por necesario o mejor tomar el concepto que nos da la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará de 1994. Esta convención reconoce que la violencia es una manifestación de las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre mujeres y hombres, y la va a definir a la violencia de género como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado. Y así lo podemos encontrar en su artículo 1. Ahora, esta definición también abarca una amplia gama de actos dañinos dirigidos a las mujeres y utiliza el término basado en género para enfatizar que gran parte de esta violencia va a tener sus orígenes en el orden social que ha discriminado a las mujeres por el hecho de ser mujeres y ha desvalorizado también el género femenino, construyéndose así desigualdades sociales entre hombres y mujeres. Ahora, en nuestro país, como lo indican las cifras oficiales y lo señala el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer desde el 2019 hasta el 2015, los principales actos dañinos contra las mujeres son la violencia familiar, el feminicidio, las violaciones sexuales, la trata, el hostigamiento sexual, entre otras. Y para ejemplificar cómo es que se vive en nuestro país la violencia de género, hemos tomado un caso emblemático, que es el caso de Abby Ágreda, quien fue atacada por Carlos Hualpa en un bus de transporte público en 2018. Es necesario precisar que vamos a utilizar la acusación fáctica de este caso, que está recogida en el expediente 02751-2018 de la Corte de Justicia de Lima, y nos dice que se le imputa al procesado, el atacante, Carlos Javier Hualpa Vacas, que ataca a Abby Lisette Ágreda Marchena, rociándole gasolina contenida en una botella de litro en todo el cuerpo y le prende fuego con un fósforo, esparciéndose así entre los asientos de aquel bus y también perjudica a las demás personas que viajaban como pasajeros. Luego de ello, el procesado desciende raudamente del vehículo y se da a la fuga. De dicho acto criminal se desprende que la agraviada resulta con quemaduras de tercer grado en el 66% de la superficie corporal, comprometiendo el funcionamiento de diferentes órganos vitales. Y ante esta situación, la víctima fue internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guillermo Almenara, en La Victoria, y fallece el primero de junio del 2018 a causa de una falla orgánica múltiple. Es así que Carlos Javier Hualpa Vacas es acusado de feminicidio agravado junto con otra serie de delitos por este hecho, y es condenado como autor contra la vida, el cuerpo y la salud, feminicidio agravado en grado de consumado, en agravio de Abby Lisette Ágreda Marchena, y así también contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves en agravio de las demás personas que estaban dentro del bus, y contra la seguridad pública por ser un caso de incendiario.
es condenado a 35 años de pena privativa de libertad y este plazo, esta condena vence el 24 de abril del 2053. Y es así que podemos empezar este tema de violencia de género. Vamos a pasar a mis compañeros para poder irlo desarrollando. Muchas gracias, compañera. Continuando con el tema, vamos a desarrollar lo que son las formas, los tipos de violencia de género. Previamente, un saludo cordial a todos los asistentes de esta charla informativa. Bueno, vamos a ver que existen distintas formas de violencia de género. Vamos a conocer de mejor forma desarrollando cada una de ellas. Una de ellas, que es principal, es la violencia física, la cual se va a desarrollar a través de cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con un resultado de riesgo de producir una lesión física o daño en su persona. Esta va a ser ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge durante su estadía. También se va a considerar a la persona que ha tenido una relación de afectividad similar, denominada convivencia. También tendrán la consideración de actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y laboral. Por una parte tenemos la violencia psicológica, que se va a definir como toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer una desvalorización y un sufrimiento en ella, a través de amenazas, humillaciones, vejaciones, exigencia de obediencia, sumisión, coerción, insultos, aislamiento e incluso la culpa de tales actos. Estas acciones van a ser ejercidas por quien éste haya estado ligado de alguna forma con con la víctima por una relación de afectividad o de convivencia. Asimismo, también se va a considerar aquellos actos de violencia psicológica contra la mujer, los ejercidos por hombres, igualmente en su entorno familiar o en su entorno social y o laboral. Eso de acuerdo a la información que nos ha proporcionado y que hemos averiguado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que fue publicada en el 2012 a través de la Universidad de Jaén en España. Se puede decir también que la violencia psicológica es aquella que afecta más a la víctima, que nos menciona el gran autor Alberdi. La violencia psicológica hace referencia a cualquier conducta, física o verbal, activa o pasiva, que es continua y que tiene como fin atentar contra la integridad emocional de la víctima. Otro tipo de violencia que no es muy conocida es la violencia económica, la que se define como la cual se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, la sustracción, la destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Igualmente, esta información es a través del Ministerio de Sanidad y de Servicios Sociales e Igualdad en España. Por último, vamos a tener la violencia sexual y los abusos sexuales, que se define como cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor y no consentida por la mujer, abarcando la imposición mediante la fuerza o con intimidación de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal de pareja afectiva o de parentesco con la víctima. Hay que destacar que todas las formas de violencia sexista es la que aprendemos desde la niñez y la que más influencia tiene mediante la socialización. A medida que vamos creciendo, vamos extendiendo nuestros patrones de conducta, que si son incorrectos se pueden utilizar como formas de poder con el resto de las personas. Esto lo menciona Samaniego y Freises. Esta socialización que mencionan se va a producir en el seno de una sociedad denominada patriarcal, donde a la mujer se le considera y no se le considera más, es más, carece de relevancia y valía.
en comparación con otras figuras como el hombre. Y justamente son estos, los hombres, los que en su pensamiento deben predominar puestos mayores, deben tener más poder en la política y por supuesto incluso dentro de las casas. La mujer tiene asignados espacios físicos y simbólicos que no han sido elegidos por ellas y que no suponen el reconocimiento ni el poder colectivo que los hombres se reservan para sí mismos. Esto haciendo alusión a lo que menciona Torro y Llamas en el año 2008. Para que la violencia de género se produzca, existe un proceso por el que pasan todas las víctimas de violencia de género, llamado el ciclo de violencia de género, además de los factores de riesgos a los que están expuestos en las sociedades, las cuales se van a aclarar posteriormente con mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, reiterando los saludos a todos los presentes y continuando con el tema informativo, eh, la principal causa de la violencia de género es que el agresor se siente en situación de superioridad sobre la víctima y busca dominar la relación bajo sus criterios, anulando a la otra persona. No existe un factor único que pueda explicar la violencia de género en nuestra sociedad, sino que van a existir diferentes factores que van a contribuir a ella. Tenemos a factores culturales, que son las visiones patriarcales, que van a legitimar la violencia para asegurar el dominio y la superioridad del hombre o del agresor. También hay otros factores culturales como son los estereotipos y prejuicios de género e incluso las tradiciones religiosas son factores culturales. Otros factores son los factores legales. Si bien la mayoría de las formas de violencia de género están criminalizadas en la mayoría de los países, las prácticas de aplicación de la ley en muchos casos van a favorecer al agresor y eso no va a ayudar, y esto ayuda a explicar, ¿no?, los bajos niveles de confianza que tiene la víctima ante las autoridades públicas y el hecho que la mayoría de estos delitos no sean denunciados. También vamos a contar con factores económicos, que son la falta de recursos económicos, que generalmente hace que las mujeres, pero también las personas del grupo LGTB, sean particularmente vulnerables a la violencia. Va a crear patrones de violencia y pobreza que van a perpetuar a sí mismos, lo que dificulta enormemente la salida de las víctimas. También encontramos factores políticos, que la infrarrepresentación de las mujeres y las personas de este grupo LGTB en el poder y la política significa que tienen menos oportunidades para dar forma a la discusión y realizar los cambios en las políticas o para adoptar medidas para combatir la violencia de género y apoyar la igualdad. Bueno, luego sigue el ciclo de la violencia de género. Este ciclo va a contar con 3 fases. La primera fase se va a llamar la acumulación de la tensión. La segunda fase es el estallido de la violencia y como tercera fase es la reconciliación o también llamada luna de miel. La primera fase, ante determinadas situaciones, el hombre va a reaccionar de manera desproporcionada, creando a la víctima un sentimiento de culpa. El sujeto agresor se muestra hostil y va a recriminar a la mujer. La víctima siempre, por lo general, va a coger una posición sumisa porque ella busca que esta situación no empeore. Como segunda fase, el estallido de la violencia, el agresor va a liberar toda ira y la tensión acumulada que proviene de la fase ya precedente. La agresión se va a realizar con la finalidad de castigar a la víctima, ya que el hombre o el agresor entiende que la mujer o la víctima tiene la culpa de su tensión por no haber accedido a las imposiciones que él las atribuye. En esta fase se va a producir también los abusos físicos, los abusos psicológicos. Estos últimos se va a inculcar siempre el sentimiento de culpa a la mujer, haciendo que ella misma piense que es culpable y merecedora a la vez de esta agresión por la falta de cuidado y competencia hacia el agresor. Como tercera y última fase, tenemos a la fase de reconciliación o también llamada luna de miel. Aquí los hombres o el agresor ejerce sus facultades de manipulación sobre la mujer, mostrando un tipo de afecto para recuperar la confianza de la víctima. El agresor se va a mostrar arrepentido y va a realizar falsas promesas que no volverá a suceder lo mismo. La mujer lo va a perdonar o la víctima lo perdona. Se van a reconciliar y cuando el hombre vuelve a acumular la tensión que comenzó en este ciclo ya descrito,
se dará de nuevo la violencia. Hay que añadir también que en cada ciclo que surge va a ser más intenso y sobre todo mucho más violento. Doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, la violencia de género como problema social y de salud. El aumento de las grandes cifras de víctimas de violencia de género en el Perú ha provocado que se considere un problema social. Desde hace tiempo, la violencia de género, además de ser un problema privado, ha comenzado a ser un problema público, un problema social. Existe un gran número de programas, es verdad, y ayuda para las mujeres, pero aún no es suficiente, ya que en la actualidad la violencia hacia las mujeres está avanzando desde edades muy tempranas y está aumentando el número de casos en la población adolescente. Esto independientemente del nivel social o cultural al que pertenezcan. Pero no solo es un problema social, también es un problema de salud. Según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género es considerada como un problema de salud pública primordial por las organizaciones internacionales. Esta organización, la ONU, hace algunos años expuso que este tipo de violencia debe suponer una prioridad internacional para todo el sistema sanitario. Años más tarde, se pronunció la Organización Mundial de la Salud y alertó que la violencia de género es la primera causa de pérdida de años de vida de las mujeres de 15 a 44 años, por encima de los accidentes de tránsito o algún tipo de enfermedad como lo es el cáncer. Hace algunos años, las mujeres víctimas de violencia de género han tenido y tienen graves consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, siendo estas no solo físicas, sino también psicológicas y sexuales, las cuales no solo conllevan agresiones físicas, momento en que estas mujeres se sienten un poco o demasiado indefensas, desprotegidas, sino también tenemos las consecuencias psicológicas, donde la víctima disminuye su autoestima, aparecen síntomas de ansiedad y caen en depresión constantemente. Por último, consecuencias sexuales, donde existe una gran falta de autonomía sexual. Esta consecuencia especialmente se puede dar en la fase de explosión del ciclo de violencia. Finalmente, la violencia de género, como se ha nombrado ya anteriormente, ha pasado de ser un problema privado a un problema social. Hoy en día las personas siguen teniendo prejuicios y estereotipos sexistas, lo cual ayuda a que aparezcan casos de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o económica. De esto les hablará más mi compañero, a quien doy la palabra. Bien. Reiterarles saludos. Buen día, doctora. Buen día a los presentes. Ahora vamos a tratar sobre los estereotipos de género. Para tener un poco claro, ¿no?, qué son estos estereotipos de género, diremos que son ideas fijas que se van a tratar acerca de las características que la sociedad le va a asignar al hombre y a la mujer, sin tener en cuenta las características individuales que cada uno de ellos pueda tener. Entonces, ello va a impedir que podamos disfrutar de los derechos por igual, tanto hombres como mujeres. Y es increíble, pero cierto, pero en nuestra sociedad actualmente los jóvenes y las jóvenes, pues ellos siguen manteniendo estereotipos sexistas y pues esto no va a ayudar a poder mejorar la situación en la que estamos viviendo actualmente. Y pues ¿quién diría, no? Pero los medios de comunicación, lejos de ayudar a que estos estereotipos de género desaparezcan de las ideologías de los jóvenes, pues al contrario, están ayudando a que se incremente estos estereotipos de género. Es por ello que los jóvenes actualmente también tienen ciertas ideas erróneas, ¿no? Creencias de parejas jóvenes en los que van a considerar la violencia de género como algo normal. Y se consideran como simples excusas. Y haciendo un estudio, pues se ha llegado a un consenso en que los jóvenes entre 14 y 16 años van a tener percepciones y actitudes sexistas que van a considerar como que sí, esto es normal en una relación, pero sabemos que esto no es cierto. Y pues entonces vamos a presentarles algunos mitos de los que los jóvenes creen que
es real, pero no. Por ejemplo, se tiene aquí los maltratos solo ocurren en los países pobres, ¿no? En los países ricos y alta sociedad pues no van a ocurrir. Sin embargo, esto no es así, porque la violencia de género no es un tema de nacionalidades, sino de ideologías. Otro mito que se tiene es que los hombres que maltratan a las mujeres son enfermos mentales en un porcentaje muy amplio de los casos, ¿no? Es lo que dicen. Y si no es enfermo mental, entonces no va a haber maltrato. Pues esta afirmación también es falsa desde un punto de vista clínico, porque el porcentaje de hombres violentos con sus parejas que han sido diagnosticados con alguna enfermedad, pues es mínimo. Entonces, dentro de este pequeño porcentaje, las enfermedades más frecuentes, según los datos que se han disponido, pues son los trastornos depresivos de la personalidad. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que solo en muy pocos casos los maltratadores tienen una imposibilidad real de controlar su propio comportamiento. Otro mito que se tiene es que los hombres que maltratan a las mujeres son alcohólicos o están bajo los efectos de estas drogas, y pues no siempre es así. Esa afirmación también es falsa, es un mito. Porque las sustancias como el alcohol no hacen que las personas se vuelvan más violentas, ¿no? Y si no era violento, pero con el alcohol se volvió más violento, no es así. Pueden actuar como desencadenantes o pueden tener conductas un poco alocadas, ¿no? Pueden ser, unos se deprimen, otros se vuelven más alegrones, y o sea, los efectos que va a tener el alcohol en cada persona es diferente. Y no es que a todas las va a volver violentas. Estas son simples excusas. Usa el maltratador para justificar que ha violentado a la mujer. También tenemos otro mito que dice, los maltratos ocurren debido a los celos. Y pues no, esta también es otra justificación que va a usar el maltratador para poder manipular el comportamiento de la víctima, ¿no? Y así, pero estos maltratadores en sí lo que van a mostrar son que un signo de dependencia, de inseguridad que tienen sobre perder a su pareja. Y es una simple excusa, no es verdad. Otro mito que tenemos es que indica, ¿no? Las mujeres con ciertas características, pues ellas tienen más probabilidades de ser maltratadas. Esta afirmación también es falsa. Porque establecerle una tipología de las mujeres, ¿no? Que pueden ser maltratadas por su nacionalidad, por su grupo social, por su raza, por su nivel educativo, pues es erróneo. Porque el maltrato, la violencia de género, no va a calificar por el nivel educativo que tenga tal persona o por el grupo social al que pertenezca, sino por las ideologías erróneas o por la mala educación que han tenido ese maltratador. Otro mito que se tiene es que si las mujeres maltratadas, ellas aguantan todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué si les golpean tanto, les maltratan tanto, tanto físico, psicológicamente, moralmente, ¿por qué no abandonan la relación? ¿No es cierto? Eso es lo que dicen. Entonces, ellas son pues las culpables porque ellas aguantan, ¿no? Deberían dejar esta relación. Sin embargo, pues esta creencia también es falsa. ¿Por qué? Porque estas mujeres víctimas de violencia de género tienen miedo, tienen sentimientos de indefensión, están solas, se sienten con vergüenza. Y al sentirse solas, se desesperan y no saben qué hacer. Porque muchas de ellas no tienen familiares que les pueden apoyar, o las mismas autoridades, ¿no? Hemos visto varias veces que presentan varias denuncias y denuncias, y el maltratador sigue en su casa. Bueno, es por eso que consideramos muy importante prevenir esta violencia de género. ¿Mediante qué? Mediante la educación. Y de ello nos va a hablar nuestro compañero Saúl. Buenos días con todos los presentes. Y yo les voy a hablar sobre la prevención de la violencia de género. Como sabemos, para poder evitar la violencia de género es necesario fomentar, inculcar la educación de las relaciones de respeto, así como la igualdad de género en edades tempranas. El trabajo con jóvenes sería la mejor opción para conseguir un progreso rápido y sostenido en lo que respecta a la prevención y erradicación de la violencia de género. Sin embargo, las políticas públicas no inciden de manera notable en esta etapa de la vida, donde debería ser una acción crucial para fomentar los distintos valores en igualdad de género, como con los más pequeños, ¿no? Por ello, una de las principales formas de prevenir la violencia de género es la educación. Son muchas las entidades que elaboran programas relacionados con la prevención de violencia de género, en la que tratan de implicar a la sociedad juvenil para que realicen mayores esfuerzos en poner fin a la violencia de género contra mujeres y niñas. Por lo tanto, es necesario fomentar la empatía y el desarrollo de una autoestima equilibrada para evitar la aparición de estereotipos de género desde la escuela.
Es decir, hay que fomentar ser persona y no ser mujer u hombre. Otra forma de prevenir la violencia de género puede ser llevando a cabo programas regionales, trabajando con hombres y niños, con la intención de prevenir la violencia de género. El objetivo fundamental de fomentar la cultura de igualdad de género es reducir la prevalencia de la violencia de género a largo plazo. ¿A través de qué? A través de cambios de mentalidad entre niños y hombres, potenciando considerables las capacidades institucionales. Así, mejorando las políticas a nivel regional y nacional. Cabe añadir que a nivel nacional, la ONU apoya con una gran diversidad de actividades, prevención, como puede ser las investigaciones para lograr información sobre actitudes y percepciones de la conducta del hombre en distintas formas de manifestar, ¿no?, la violencia. Todo ello se lleva a cabo mediante el estímulo de la incidencia, la concienciación, movilización comunitaria y programas educativos, así como reformas jurídicas y políticas. En síntesis, estamos hablando de que se trata de que la sociedad tome conciencia de la importancia que supone la violencia de género en todos los países e incentivar, ¿no?, la premisa de igualdad desde edades tempranas. Ahora, ¿cómo combatir la violencia de género? Cada vez son más las fundaciones, las instituciones, las ONGs y la gran cantidad de entidades que apuestan por la prevención y eliminación de la violencia de género. En este video te vamos a contar una serie de consejos que puedes llevar a cabo para ayudar y participar en el fomento de igualdad de género. Queremos dividir esto en una siguiente estructura. A ver, primero tenemos que ponernos claros que tenemos que contribuir a la sociedad. ¿Y en qué forma? Pues bien, dando consejos o escuchándolos para apoyar a las personas víctimas de la violencia de género. ¿Y cómo podemos hacerlo? En primer lugar, debes de tratar de mostrar el mayor interés en saber cómo está sin juzgar. No juzgues. Debes de tratar de hacerla sentir que no está sola, que eres su apoyo, su hombro en el que llorar. Anímale a romper el silencio. Aunque todas las cosas que te cuenten parecen ciencia ficción, créele. Pregúntale directamente, ¿cómo te puedo ayudar? Trata de explicarle con mucha paciencia que se encuentra en una situación tóxica. Lamentablemente, muchas de las mujeres que sufren violencia de género no son conscientes de ello. Lo han interiorizado como algo normal y prácticamente siempre sienten vergüenza y miedo de exponer su situación. Por ello, debes involucrarte, no decidir por ella, pero hacerla sentir que no está sola. Anímala, incluso a compartir su historia y apoyarse en otras fundaciones de mujeres en las que se apoyan, se animan y sobre todo hacerse sentirse valorada. Este último punto es crucial para combatir la violencia de género. Recuérdale lo mucho que vale, lo valiente que va a ser al romper el silencio y dale las gracias por depositar su confianza en ti. Estas son algunas recomendaciones que puedes seguir para ayudar a la mujer a acabar con la situación de una violencia machista. Eso es todo de mi parte. Vamos a proseguir con mi compañera que va a hablar sobre la normativa. Muchas gracias, Saúl. Sí, ahora vamos a pasar a hablar sobre la legislación y vamos a hablar específicamente de la Ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Pero qué es esta ley? Es la norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar, sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tal y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado, especialmente cuando se encuentran en un estado de vulnerabilidad por la edad, por la situación física, ya sean porque son personas con discapacidad. Va a establecer mecanismos y medidas y políticas integrales para su prevención, atención y protección, así como para también la recuperación de las víctimas del daño causado. Va a disponer una persecución, una sanción y reeducación de los agresores que son sentenciados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector en esta materia, que es la prevención y la protección y la atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Así también es el responsable de la coordinación
la articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente ley. Pero ¿quiénes son protegidos o favorecidos con esta ley? Primero, las mujeres durante todo su ciclo de vida, entendiéndose como niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y en su edad mayor. Los miembros del grupo familiar, entendiéndose a quiénes, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes. Esta ley también nos hace mención sobre los tipos de violencia, que solo los voy a pasar a mencionar porque el compañero anteriormente las ha desarrollado. Son violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Así también nos habla sobre la denuncia. ¿Cómo puedo denunciarlo? La denuncia puede ser de dos maneras, escrita o se puede presentar verbalmente. Cuando se va a tratar de una denuncia verbal, se va a tener que levantar una acta y no va a haber otra exigencia que la de suministrar esto y relatar los hechos. La denuncia puede ser interpuesta por la persona que es directamente perjudicada o también puede ser interpuesta por cualquier otra persona en favor de la víctima, sin necesidad de que tenga una representación o que ejerza una representación. También la puede interponer la Defensoría del Pueblo y no va a requerir firma de ningún abogado, tampoco de algún pago de alguna tasa o otra formalidad. El proceso se va a llevar al cabo en el plazo máximo de 72 horas, siguientes a la interposición de la denuncia. El juzgado de familia, o en su caso el equivalente, va a proceder a la evaluación del caso y va a resolverlo en audiencia oral, la emisión también de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Asimismo, también, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se puede pronunciar sobre otras medidas cautelares que resguarden pretensiones, digamos como alimentos, ya sea régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros que sean aspectos conexos y que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. En caso de que el delito o el acto violento sea en flagrancia y esté vinculado a un acto de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú va a proceder a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar en donde estén ocurriendo los hechos. La declaración de la víctima va a ser única. Cuando la víctima sea niño, niña, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de la entrevista única, la misma que va a tener la calidad de prueba preconstituida. Nos habla sobre la sentencia, que la sentencia tiene que ponerle fin al proceso por estos delitos vinculados a la violencia y que van a constituirse en absolutoria o condenatoria. Vamos a hablar sobre las penas. Primero, los presupuestos para que el juez pueda determinar la pena al momento de fundamentar y darle una pena al agresor va a tener en cuenta varios aspectos. Primero, las carencias sociales que el agente o el agresor tenga, su posición económica, su formación, su poder, el oficio, la profesión y la función que éste va a ocupar en la sociedad. También su cultura y sus costumbres, los intereses también de la víctima y de su familia. Hablemos sobre las lesiones en sus formas agravadas. Cuando la víctima va a ser menor de edad, de la tercera edad o una persona con discapacidad, y ésta sea mayor de 75 años o sufre una discapacidad física mental, y el agente se va a aprovechar de esta condición, la pena privativa que se va a hacer acreedor va a ser de 6 a 12 años. Si la víctima va a morir a consecuencia de esta lesión y el agente pudo prever este resultado, es decir, que lo pudo evitar, la pena va a ir desde los 12 hasta los 15 años, en sus formas agravadas. Por ejemplo, la pena va a ir de 6 a 12 años, cuando la víctima es mujer y la van a golpear o la van a violentar por esta condición. También cuando va a ser ascendiente, descendiente, natural o adoptivo. También puede ser el cónyuge o también el conviviente. Y cuando va a depender la víctima va a depender del agresor. Y por último, como un dato curioso, vemos también que hay una modificación que se ha hecho en esta ley, ¿no? Sobre cuándo van a ser excluidos en la sucesión por indignidad como herederos o legatarios. ¿Quiénes van a ser excluidos? Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos en contra de la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge.
Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. También quienes van a ser indignos o van a ser excluidos, los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior, y también los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con una pena privativa de libertad. Siendo estos los aspectos más interesantes de la legislación y de la normativa en nuestro país, esperamos que haya sido de su agrado la exposición y que este pequeño extracto de lo que es el tema de violencia de género sea concientizatorio y para que sirva para reflexionar en todos los ámbitos de la vida de todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias con todos.